Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un día domingo. Es difícil sacrificar muchas cosas por estar aquí, por eso se los agradezco. Quiero presentarles a los panelistas que me van a acompañar esta tarde. A mi derecha está el profesor Mario Hernández. Él es director de la Dirección Especial de Proyectos de Proinversión y profesor de la Universidad del Pacífico. Tiene además una maestría en finanzas. Alexandra Ames es directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC, magíster en Ciencia Política con mención en Gestión de Políticas Públicas. Y conocido Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, columnista de Perú 21, tiene varios libros, es decir, puede ser infinita su presentación. Bueno, vamos a comenzar con las palabras del profesor Mario Hernández, aquí a mi derecha. Sí, buenas tardes con todos. Gracias Carlos, gracias a la FILGA, a la Universidad del Pacífico y a ti, Carlos. Mencionando que esta no va a ser una presentación pues muy objetiva. Nos conocemos con Carlos desde las aulas en la Universidad del Pacífico, enseñamos desde hace más de 15 años el curso, somos amigos personales, pero trataré de hacer una presentación más o menos objetiva. Hemos he leído el libro y bueno, quería basarme en la presentación básicamente en respondernos a tres preguntas que serían el eje central de esta presentación, ¿no? Primero, sé que no tenemos mucho tiempo, pero creo que es importante preguntarnos por qué es importante analizar el populismo en el Perú, y la respuesta muy directa es porque nos afecta, así de sencillo, ¿no? Nos afecta en el día a día. Puede parecer que no, puede parecer que está en las noticias, pero sí nos afecta en la parte macro y en la parte micro. Como se dan cuenta, tengo mi sesgo de profesor de economía. En la parte macro, porque en la parte macroeconómica, pues generalmente estos gobiernos gastan más de lo que se tiene. Si en una familia le va mal, ya se imaginan lo que le pasa a un país. Nos afecta en lo político porque en general los gobiernos populistas tienen la necesidad de capturar entidades sumamente importantes en el país, y por eso es que en años recientes hemos visto esta necesidad de tener cierta participación en Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, incluido el Banco Central, ¿no? Otra parte macro es que hay una afectación en la parte social porque genera conflictos, y como Carlos menciona en su libro, se trata de buscar siempre a un enemigo, a un externo. Y ese enemigo a lo largo de las décadas ha tenido nombres y apellidos, ¿no? Se ha llamado hace 40 o 30 años Fondo Monetario Internacional. Ahora ya no se habla del fondo, pero hace 30 años se hablaba del Fondo Monetario Internacional. Se hablaba mucho de la CONFIEP, se hablaba de la propiedad privada, las transnacionales, los neoliberales. O sea, siempre hay un nombre en el cual se apunta a los partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿no? Y esto genera mucha distorsión en la parte pública en el país. Pero también nos afecta en la parte micro, en la parte del día a día, porque con, digamos, entornos inflacionarios, a una familia le es difícil planear el futuro de sus hijos, se le hace educación, o el futuro de sus pequeñas inversiones, se le hace su casita. Es difícil hacer ese planeamiento. Las familias pierden poder de compra, se afectan los empleos, se construyen infraestructuras que no sirven mucho, hay una reducción de impuestos que tiene un costo porque aumenta la deuda pública, y por lo tanto hay menos dinero para servicios básicos para la población. Eh, por eso que este libro pues es tan relevante, ¿no? Porque nos ayuda a desmitificar y a conocer esa estrategia populista. Mientras leía el libro y tomaba notas, me imaginaba que así como hay observatorios yo me dedico a las acciones público-privadas, y hay observatorios de APPs, hay observatorios de inversión pública, debería haber un observatorio populista, ¿no? Para instruir a la población a identificar estos mensajes ocultos que a veces suenan bonitos, ¿no? Por ejemplo, subir salarios. A todos nos encantaría ganar más dinero. El mensaje es: oye, te van a pagar más, pero en el fondo esto termina en una pérdida de empleos formales. Eh, a veces
se trata de controlar precios y aquí suena como que te vamos a proteger, el Estado te va a proteger, pero en la práctica lo que se genera es escasez y mercado negro, que creo que es una de las pocas cosas en que los economistas estamos de acuerdo. Y así, podríamos seguir ad infinitum. Entonces, sí, la primera pregunta, que ¿por qué debería analizarse el populismo? ¿Por qué es importante? Pues porque nos afecta en el día a día. Estas cosas medias esotéricas o teóricas tienen un impacto en nuestro bolsillo, nuestra calidad de vida y el futuro de nuestros hijos. Lo otro que me podría pensar es si el Perú pues, es resiliente ante el populismo, ¿no? Porque hemos tenido desde los 90, toco los 90 y los 85 porque por mi trabajo he tenido mucha participación en gobiernos populistas y no populistas, ¿no? Y uno diría, oye, que nos ha ido pues súper bien, ¿no? Porque a pesar del populismo tenemos pues una serie de indicadores macroeconómicos importantes. Carlos pues menciona que en el caso peruano el populismo se hace presente por una crisis de representación política y también por la carencia de un Estado que administre bien los recursos, ¿no? Pero a pesar de todo eso, tenemos cifras macroeconómicas importantes que no viene el caso de detallarlas, pero hay un control de la inflación. En un cuarto de siglo nuestro tipo de cambio se ha depreciado solo en 6%, en 25 años. Cuando yo salí de la universidad hace muchos años, hace N años, teníamos unas reservas internacionales netas para 3 meses de importaciones. Ahora tenemos para 22 o 24 meses de importaciones. ¿Y esto para qué sirve? ¿Por qué es importante tener más meses como reservas? Pues porque si no las hubiera, probablemente si quisiéramos invitar a nuestra familia a comer un pan con chicharrón, una familia papá, mamá con 2 hijos, pues nos daríamos cuenta que conforme avanzan los meses alcanzarían solamente para 3 sándwiches y no para 4, porque los chanchitos se alimentan con maíz amarillo duro y con sorgo, y el sorgo y el maíz amarillo duro se importan y se importa con dólares. Y si no hay dólares, pues ahí viene un problema, ¿no es cierto? Sí afecta en nuestro día a día este tipo de políticas. Si bien es cierto, en la parte macro hemos, digamos, hecho una buena, más o menos buena performance, probablemente por los traumas económicos que sufrimos en la década de los 80. Sin embargo, en la parte social tenemos una gran agenda pendiente. No es posible que 4 de cada 10 niños menores de 3 años tengan anemia, porque eso significa que eso no se resuelve. Por más que los alimentes bien a partir de los 3 años, ya un deterioro neuronal. No es posible que haya una buena cobertura educativa, pero que en el fondo sea una estafa, ¿verdad? Porque pues, los niños, los adolescentes salen sin tener las habilidades básicas para comprensión lectora y en matemática. No es posible que 7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia familiar. Y no es posible que el acceso a la justicia sea tan complicado. El 60% de las personas que tienen algún conflicto legal no lo resuelven por los mecanismos formales. Y así podríamos seguir. Y tal vez esta debería ser el foco de nuestra atención para poder deshacernos de esta tentación populista que nos afecta como país. Y la tercera pregunta, para terminar ya, más que una pregunta, es un llamado a la acción, ¿no? Y ahí quisiera terminar leyendo es una popular cita de Alicia en el País de las Maravillas. De Perú no es el País de las Maravillas, pero Alicia sí está en el País de las Maravillas. Y en este libro hay una conversación entre Alicia y el gato, y Alicia dice: ¿podrías decirme por favor qué camino debo tomar? Seguramente ustedes recuerdan esa parte. Y el gato le dice: eso depende en gran parte de dónde quieras ir. Y Alicia le dice: no me importa mucho a dónde ir. Y el gato le dice entonces: no importa qué camino tomes. El libro de Carlos nos da no solo estas luces sobre el populismo, sino nos da ese retrato histórico de qué camino hemos tomado y a dónde nos ha llevado ese camino. Y ahora, pues, corresponde a nosotros revisar las ideas de este libro y ponerlas en práctica, digamos, le digo un llamado a la acción para que juntos debemos hacer algo para construir un país
mejor, que estoy seguro es el sueño de todos los que están aquí presentes, y estoy seguro también que es el deseo de nuestro querido Carlos Parodi. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pasamos a la profesora Alexandra Ames. Adelante, Ale. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, por estar aquí como panelista. Realmente felicito la construcción de este libro, querido Carlos. En principio porque es un libro que mezcla tres de mis disciplinas favoritas, la historia, la ciencia política y la economía. Y son muy pocas las apuestas que pueden tener esta mirada multidisciplinaria para entender un fenómeno tan complejo como es el populismo, ¿no? Y aún así es importante también resaltar que no es fácil para un economista entender estos diferentes conceptos o miradas o definiciones que puede tener la palabra populismo, que ha sido tomada prácticamente por la ciencia política de manera casi exclusiva, ¿no? Por lo que en principio me gustaría empezar felicitando esta apuesta de que desde la economía se pueda aportar a no solo la construcción de una definición más, no se trata de eso, ¿no? El libro no propone, si bien reconoce que hay diferentes formas de definir el populismo, no busca necesariamente construir una definición más. Creo que el aporte más importante aquí es el reconocimiento a la complejidad que tiene la palabra populismo, y hacerlo en esta lógica multidisciplinaria permite observar y analizar o entender mejor este fenómeno, ¿no? Como decía, no hay una sola definición, ¿no? Y el libro lo resalta de lo que es el populismo, y esto es porque si bien existen diversas particularidades, cada populismo en sí es diferente, por lo que en realidad podríamos estar hablando de un fenómeno en plural, es decir, no hablar del populismo, sino de los populismos, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir entender mejor, o por lo menos para un ciudadano, cómo entender mejor estas reacciones y evoluciones que van emergiendo a lo largo de la historia, ¿no? Como decía, el principal aporte entonces de este libro no está necesariamente en la construcción de una nueva definición, sino quizás en la clasificación, una nueva clasificación en la que se puede entender mejor el populismo, en donde no se trata de dividir a estos populismos en una dimensión política respecto a si esto es un populismo de derecha o un populismo de izquierda, sino que aporta una dimensión adicional que es la económica, en donde se subdivide con la lógica del populismo microeconómico y el populismo macroeconómico. Esta nueva dimensión permite precisamente entender mucho mejor cómo va esta relación entre ciudadano y líder, entre oferta y demanda, y cómo esta relación es importante también para fortalecer los triunfos de los gobiernos populistas, ¿no? Otro aporte fundamental aquí, me parece, es comprender el hecho de que cada populismo tiene su particularidad incluso en cada uno de los contextos en los que viven. Cada contexto puede explicar mejor cómo nacen o cómo emergen estos diversos populismos. Y es en esta diversidad precisamente en lo que se fortalece aún más esta relación entre la oferta y la demanda de esta producción de líderes o caudillos populistas, ¿no? Entonces, en este libro, sin decirlo expresamente, un populista o un líder, un caudillo, lo es en la medida en que esta relación entre los ciudadanos con el gobernante y su contexto así lo exige. La producción de los discursos populistas va a depender muchísimo también de las demandas que existan en cada uno de los contextos. Aquí quisiera citar, para entenderlo mejor, al autor. Él dice: el éxito de un populista, triunfe o no en un proceso electoral, depende de la existencia de una demanda, votantes, por su liderazgo y mensaje. Entonces eso nos deja a nosotros como ciudadanos en realidad una tarea precisamente para reflexionar, no solo para debatir acerca de qué es el populismo, sino para debatir de cuáles son esos mensajes que queremos que los candidatos o con los líderes políticos construyan. Aquí un tema crucial es intentar explicar también las causas del populismo, que van más allá del mero discurso caudillista en donde se busca poner al pueblo en contra de una élite,
que no ha sabido comprender o trabajar en los intereses de un país, sino que se explica más bien con esta mirada más desapasionada y neutral y práctica, ¿no? Para entenderlo más, en donde se habla de una incapacidad institucional de los gobiernos de no saber conectar los resultados económicos, en donde se reconocen a estos resultados económicos como outputs, con el bienestar para todos como los outcomes, ¿no? Entonces es sumamente importante que en la historia del Perú, en la medida en la que el país ha ido progresando económicamente, estas decisiones políticas puedan basarse realmente en la construcción del bienestar. Y a lo largo de los diferentes ejemplos que se muestran en cada uno de los gobiernos del país, se puede ver que no necesariamente las buenas intenciones que pueden haber en un mensaje o en un diseño de una propuesta populista va a terminar siendo realmente beneficioso, sino que puede ser el remedio peor que la enfermedad, ¿no? Hablaba Mario el ejemplo, por ejemplo, que puede sonar muy cómodo, muy reconfortante escuchar a un líder político decir: yo te voy a proteger, yo te prometo que el precio del pollo no va a subir, y uno como ama de casa preocupada en su día a día se va a sentir protegida y va a confiar en este tipo de propuestas que sabemos, la misma historia del Perú nos ha mostrado no es realmente viable, ¿no? Es curioso porque Mario menciona además un ejemplo. Yo estoy aquí como docente, además de la Escuela de Gestión Pública, no como funcionaria pública, y justo Mario comentaba este ejemplo de esta escena de Alicia en el País de las Maravillas, que es la escena que yo siempre uso para empezar mis clases de diseño de políticas públicas, porque aquí también hay un reto fundamental para quienes están en la función pública frente a este fenómeno del populismo, cómo los funcionarios públicos pueden hacer frente también de manera técnica a presentar soluciones basadas en la evidencia y plantear que realmente sí hay formas de generar bienestar y no engañar a la población con algunos mensajes que podrían ser perjudiciales para el país, ¿no? Entonces este tema de las buenas intenciones y los resultados desastrosos es sin duda importante. Mario hablaba también de la resiliencia a pesar de los populismos. Yo no sé si sea la palabra adecuada resiliencia, porque resiliente es aquel que logra emerger con éxito a pesar de una tragedia. Yo creo que más bien el Perú es un sobreviviente. Podemos estar mejor. Y eso va a depender evidentemente de la capacidad que tengamos de tener políticas públicas basadas en la evidencia. Otro tema también que resalto del libro son estas causas para entender más el origen del populismo, como los elementos o los factores que explican cómo surgen más, o en qué momento surgen más los populistas, ¿no? En ausencia de las instituciones públicas, en las instituciones sólidas, que pueden entenderse como partidos débiles, en sociedades con partidos débiles, y en ausencia de esto que se conoce como el rule of law, ¿no? El Estado de Derecho o este enforcement, que permite tener gobiernos o instituciones que puedan afrontar a estas propuestas que están terminando por precisamente desmembrar aún más este fortalecimiento o este intento por fortalecer la institucionalidad democrática o la institucionalidad pública, ¿no? Entonces este libro lo que yo recojo mucho es que es una apuesta no solamente por ir hacia el pasado, sino hacia adelante. Como historiadora, además, comentaba antes de empezar el panel que leía con mucho entusiasmo y con una envidia sana que un economista también haga un recorrido histórico. Creo que se necesita más eso. Y creo que la tarea precisamente de contar la historia de cómo ha sido hacia atrás nos permite saber o entender mejor no solo cómo estamos hoy, sino lo que se puede venir. Entonces me he quedado un poco preocupada con lo que se puede venir, precisamente porque la pregunta que surge es hacia dónde vamos ahora, ¿no? Y esto porque en un momento del libro
se explica, sin ánimo de hacer un spoiler, evidentemente, se explica que si bien antes se buscaba esta relación con los sindicatos entre el líder, el caudillo populista y los sindicatos, las grandes masas de trabajadores, hoy o los neopopulistas se hacen con los informales. Y hoy en día, más que informales, estamos empezando a tener una serie de agrupaciones que ya cruzan con una línea muy delgada que van hacia la ilegalidad. Minería ilegal, cocaleros ilegales, tratar de bajarse reformas transportistas informales, ¿no? Entonces, si la relación de estos neopopulistas va a ser ya no con trabajadores en defensa de los derechos de los trabajadores o en defensa del derecho al trabajo, ese tipo de mensajes se pueden encubrir precisamente para que lo ilegal termine llegando al poder y dañar precisamente a quienes, como buenos ciudadanos, podemos confiar en un discurso como los que vamos a poder ver próximamente en los próximos meses, porque estamos en un año preelectoral, ¿no? Entonces, hay que mirar cómo hemos ido, no sé si evolucionando sea la palabra, ¿no? Pero cómo se ha ido gestando estos diferentes populismos, cómo se van reconfigurando, y qué es lo que nos toca también como ciudadanos frente a eso. Porque nuevamente ya no se trata de escuchar solamente si me van a proteger por el alza del pollo o por el alza del salario mínimo, sino probablemente hayan otros mensajes encubiertos ahí que pueden terminar de destruir lo poco que hemos construido, ¿no? Y creo que si comparamos con algunos otros países, podemos ver que también este es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Y si bien a nosotros nos ha costado muchísimo construir instituciones, también vemos como en otros países, ahí por el norte, en un segundo las instituciones se pueden destruir también si es que son tomadas por estas miradas populistas, ¿no? Entonces, bueno, en general, y de verdad que me ha encantado el libro, me lo he leído muy rápido precisamente porque la lectura se hace bastante ligera, bastante amena. Pero me queda una pregunta, una duda que yo tuve al inicio del libro, porque cuando veo cómo se ha ido contando sobre la historia del Perú, se habla, por ejemplo, del primer año de Alan García, del primer gobierno de Alan García, como un populismo macroeconómico, pero luego cuando se hablan de los demás gobiernos que ha tenido el Perú, no se habla del segundo gobierno de Alan García. Entonces me surgió la duda, ¿no? ¿Por qué no se habla de él? ¿No es populista? ¿Es un populismo microeconómico? ¿Es un populismo político nada más? ¿No? La respuesta está en el libro, y yo ya tengo la respuesta, así que no se las voy a dar porque se las voy a dejar de tarea a los lectores para que respondan qué sería el segundo gobierno de Alan García según este aporte que ha hecho Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Ale, por tus comentarios. Los dejo con Alfredo Torres para su comentario. Gracias, Alfredo. Hola a todos. Bueno, la verdad que Carlos no es solamente un destacado economista, sino que es un autor prolífico, ¿no? ¿Cuántos libros ya hay? Una docena, por lo menos que yo conozca, y ha cubierto muy bien, sobre todo los últimos 60 años. Hay una trilogía que les recomiendo, que sirve para entender nuestra historia económica reciente, ¿no? Y además, para los que no lo saben, es uno de los profesores más premiados de la universidad, ¿no es cierto? Es muy reconocido por sus alumnos, muy querido. Porque son los alumnos los que votan para este reconocimiento. Y bueno, su capacidad didáctica la vemos también en Perú 21 todos los domingos en su columna. Hoy día lo pueden leer precisamente hablando de populismo. Y mañana en una entrevista, según me acaban de contar. Esta vez el libro que nos ofrece es efectivamente, como decía Ale, muy lleno de historia, mezclando pues ciencia política, historia, economía, y se remonta más atrás de otros libros que ya he escrito. En este caso, yo diría que hasta principios del siglo XX, porque Billy Hurst es un predecesor, digamos, del populismo, ¿no? Es un primer populista quizás no tan orgánico como los que vienen después, ¿no? Porque
traza en Leguía el periodo de transición, porque después de Leguía ya vienen Ayala Torres, Sánchez Cerro, que son populistas, o en el caso de ella mucho más ideológico, el Sánchez Cerro más caudillo militar, pero evidentemente con un mensaje populista, y esa campaña electoral precisamente enfrenta dos estilos populistas muy marcados, ¿no? Curiosamente, cuando uno lee el libro, y por eso también apreciaba lo de la historia, es que recuerdas elementos que quizás no todos los teníamos tan frescos, ¿no? Por ejemplo, que Pedro Castillo no fue el primer autogolpe frustrado, fue Billinghurst. También a los 2 años de gobierno intentó exactamente quedarse y fracasó y salió, pues, ¿no? Por otro lado, Leguía es el primer autogolpe exitoso, no es Fujimori, ¿no? Eso sí es más conocido, y claro, se quedó 11 años, ¿no? Fujimori también más de 10 cambios, ambos cambiaron la constitución. O sea, leer la historia nos ayuda a encontrar paralelos muy interesantes, ¿no? Pero el libro no se queda en la historia, también hay análisis muy interesante de digamos, del concepto de populismo y sus distintas variantes, ¿no? Los populistas clásicos, quizá General Velasco sea para nosotros el más evidente populista clásico macro, ¿no? Los populistas, los neopopulistas, donde tuvimos uno que según algunos autores que cita Carlos fue el más exitoso de la región, que es Fujimori, ¿no? Un neopopulista exitoso porque manejaba muy bien el estilo populista, pero al mismo tiempo tenía digamos, la parte macro la cuidó mucho, ¿no? La supo estabilizar y mantener. Y luego los populistas radicales que hemos estado rodeados en la región, ¿no? Evo Morales, Chávez, Maduro, etcétera, que es lo que más hemos visto en la región, que ya tiene pues sus vínculos con un socialismo, digamos, en la región, ¿no? El Foro de Sao Paulo lo menciona Carlos, en fin. Y claro, en el Perú hemos tenido populistas de todos los pelajes, ya mencioné algunos. Alan García I, por supuesto, es un caso extremo de populismo macro, y las consecuencias las recordamos todos, ¿no? Destruyó el país. Pero también hemos tenido neopopulistas fracasados como Toledo, o populistas radicales ineptos como Pedro Castillo. Hemos tenido toda la gama de variantes del populismo en el Perú, ¿no? ¿Qué es el populismo? Hoy día lo recuerda también en su columna, supongo que en la entrevista lo volverá a contar. Hay muchas definiciones, ¿no? Pero hay algunas coincidencias, ¿no? Normalmente es un tipo pues, muy personalista, que polariza, ¿no? Que no tiene rivales sino enemigos, a las cuales siempre les va a echar la culpa, ¿no? Si aumenta el desempleo, la culpa la tiene pues la funcionaria que anunció el aumento del empleo, y hay que despedirla porque es una infiltrada, ¿no? Eso lo acabamos de ver hace poco en otro país. Y por supuesto el discurso plagado de insultos es otra característica del populista, y lo cual también nos lleva a pensar o recordar, ¿no? Que los hay de todas las tendencias ideológicas, ¿no? Vamos viendo los insultos cada vez más en un lado y en el otro. Claro, el clásico lo que tiene es que tiene una narrativa, ¿no? Que idealiza una época pasada. En el caso de Pedro Castillo eran 500 años atrás, ¿no? En otros casos, Antauro Humala diría que es en la época de Velasco, qué sé yo. Hay una idealización de una época pasada, y la acusación de la élite, ¿no? De haber traicionado al pueblo, y la promesa, por lo tanto, de un retorno a un pasado idílico, a un orden mejor, ¿no? Por eso es que suelen ser outsiders, ¿no? Funciona mucho ese mensaje. Pero el tema de la polarización es algo que está, digamos, en todas las tendencias. Ayuda, por supuesto, que el sistema esté roto, y justamente en Ipsos hemos estado haciendo, Ipsos a nivel global, hace ya 10 o 15 años, estudios cada 2 años sobre el populismo en el mundo. Yo fui la primera presentación que se hizo sobre el populismo, que fue en Londres, y yo decía, pero esto recién se enteran, o sea, porque nosotros el populismo ya lo conocemos, ¿no? Y claro, estaban muy sorprendidos porque el populismo empezaba en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, hace 15 años, y ahora y cada vez hay más estudios. Entonces, por ejemplo, las encuestas de este año son encuestas en más de 30 países, nos dice, en el promedio mundial, 56% considera que su sociedad está rota. Entonces dicen, caramba, eso es un espacio para el populismo. Bueno, en el Perú la cifra es 61%, ¿no?
64% en el mundo sienten que los partidos políticos no se interesan por la gente como uno. En el Perú la cifra es 85%. 47% reclama un líder fuerte, dispuesto a romper las reglas en el mundo. Lo estamos viendo ya en Estados Unidos y en Europa. En el Perú la cifra es 57%, ¿no? Entonces, claro, populismo hay en todo el mundo, pero en el Perú hay como que más razones, más de contexto para pensar que esto viene con mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cifras también que me gustó, como buen economista, Carlos, pues sí pone cifras, ¿no? Los historiadores en el pasado, por ejemplo, ponían solo fechas, eran las únicas cifras que manejaban, pero ahora felizmente que ya hay más información, también hay más data estadística, pero entonces Carlos sí hace buen uso de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de Velasco, un nacionalista, ¿no? Pregúntele a Antauro y compañía, es el ejemplo del nacionalismo de Juan Velasco. Juan Velasco aumentó claramente la dependencia externa. La productividad agraria se cayó, hubo que importar más alimentos, se multiplicó el déficit fiscal por 100, la inflación se fue a 74%, la deuda externa del 15 al 48%. Esas son cifras duras. Entonces, ese es el examen, ¿no? de que ese modelo fracasó. Bueno, sobre Castillo, me salto a Alan García porque ya todos sabemos lo que pasó con Alan García, ¿no? Alan García 1. Pero con Castillo también hay cifras interesantes. Por ejemplo, la gestión pública, ¿no? Cómo destruyó el servicio civil la gestión pública. Hizo 58 cambios ministeriales en 16 meses. Es decir, cada 8 días había un cambio de ministro. Y por supuesto, la mayoría incompetentes y muchos corruptos, ¿no? Entonces, y esos a su vez cambiaban a la gente de su propia organización, ¿no? Ha habido mucha pérdida de capacidad profesional en los ministerios, en el Estado, ¿no? Y la tercera, que ya es más reciente, sobre nuestro Congreso populista, porque populistas no son solo los presidentes, también lo son los parlamentarios, los alcaldes, en fin. El promedio de leyes aprobada por el Congreso en contra de la opinión del MEF. Ese es quizá un indicador de cuán irresponsable puede ser un Congreso en términos de populismo macro, ¿no? Entre el 2001 y el 2020 era el 6%, que eran leyes aprobadas por Congreso en contra de la opinión técnica del MEF, ¿no? En los últimos 3 años ha sido 32%. El Congreso no le hace ningún caso al MEF. El MEF se ha debilitado. Y eso que a veces ni siquiera pone su opinión técnica en contra, ¿no? Pero aún cuando la pone no le hace ningún caso, ¿no? Entonces es bien complicado el escenario que se nos viene, estamos a puertas de las próximas elecciones, evidentemente va a haber una oleada de candidatos populistas polarizadores, con retóricas encendidas, soluciones simplistas, y por supuesto vamos a volver a escuchar la vieja receta de luchar en nombre del pueblo oprimido, ¿no? En contra de los ricos, de las empresas transnacionales, en fin. Pero también en el otro extremo vamos a escuchar populistas que se van a inventar otro enemigo para culparlo de todos los males, ¿no? Puede ser la prensa, pueden ser las universidades, pregúntenle a Harvard si no, o pueden ser los famosos caviares que están en todos lados. En fin, el concepto del enemigo es muy útil para el candidato populista, ¿no? Y la verdad es que el verdadero enemigo, el que está metiéndose en todos los partidos, como conversábamos justo antes de entrar a esta reunión, son las economías ilegales, ¿no? Creo que lo mencionaste también en tu intervención, ¿no? Las economías ilegales, ¿no? Los narcos, ahora los mineros ilegales del oro, etcétera, que son los que están acumulando un poder y están destruyendo el sistema por dentro, ¿no? Entonces, si queremos buscar un enemigo, debería ser ese, ¿no? Y no inventarnos enemigos falsos en el mundo de la formalidad. Entonces, creo que el libro de Carlos es muy oportuno para ayudarnos a detectar a estos falsos salvadores de la patria, para votar mejor, dentro de lo posible, por candidatos más serios, más honrados. Si no los encontramos en la lista presidencial, por lo menos para el Parlamento. En fin, y sobre todo que tengan la capacidad la disposición a convocar a especialistas con soluciones técnicas, ¿no? Basadas en la evidencia, que es lo que el Perú necesita en realidad, ¿no? Nosotros no necesitamos populistas. Es verdad que es útil para una campaña hacer ofertas populistas, pero dentro de lo razonable, ¿no? Tratemos de evitar los casos más extremos de populismo, que son los más peligrosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo.
Solamente quería agregar de dónde me vino la idea de escribir este libro. Hace no muchos años había un candidato que decía que si ganaba, el balón de gas lo iba a vender en 11 soles. Y yo, en mi inocencia, en ese momento, y lo reconozco, dije, hay que ser muy, ustedes saben qué palabra viene, para creer que eso puede ser verdad. Pero ese candidato ganó con esa idea. Entonces dije, tengo que dedicarme a este tema para desentrañar cuál es el problema. Y entonces el problema lo encontré en la historia. Miren, un populista es una persona que dice que es el único representante de una cosa gaseosa llamada pueblo. Nadie sabe quién es el pueblo, porque el pueblo para Donald Trump no es el pueblo de Pedro Castillo. El pueblo lo inventa cada uno. Entonces, como solamente él o ella representa a ese pueblo, concentra el poder. No quiere Congreso, no quiere Poder Judicial, a menos que estén de acuerdo con esa persona. Entonces, concentra el poder, con lo cual el populismo es profundamente antidemocrático. Y para los que creemos en la democracia, sí es un problema. La debilidad institucional que tiene el Perú se debe justamente a que ha habido tanto populismo en el Perú que las instituciones se han ido destruyendo con el tiempo y ahora no sabemos cómo recuperarlas. Pero ¿por qué sigue el populismo? Porque es una estrategia que sirve para ganar. Si tú le dices a la gente, tú eres buena, los malos son los congresistas, los políticos, las empresas privadas, la prensa, los futbolistas, quien sea, la gente cree. Entonces, como cree, vota por esa persona, y una vez que esa persona llega, sigue destruyendo al país. Entonces, una de las metas de este libro, y con esto termino para no aburrir, es algo que una persona amiga me dijo hace unos 10 años. Me dijo, ¿por qué hay tanto populismo en el Perú? Hay que escribir algo sobre el tema para que la gente deje de votar por populistas. Esto fue hace más o menos 10 años. El tiempo ha pasado y aquí estamos. O sea, lo que quiero, muy modestamente, es que lean la historia del Perú que aparece ahí y vean por qué es que elegimos populistas cada 5 años para que nos sigan engañando cada 5 años. Votamos por X populista, nos destruye y a los 2 meses tiene 0% de aprobación. Pasan 5 años y hacemos lo mismo otra vez. ¿Pero qué es lo que nos está pasando? Bueno, no quiero entrar en más detalles para no spoilear, como dijo Ale. Están los detalles en el libro, pero quiero unos minutos para agradecer, porque creo que todo esfuerzo merece un agradecimiento. Primero a mi familia aquí presente, que es la que se bancó todos mis malos humores y mi desesperación leyendo y despertándome a las 3 de la mañana para leer, porque se me ocurrió una idea. Les agradezco mucho a mi esposa, a mi hija, a mis primas, que aquí presentes. Segundo, a la Universidad del Pacífico. Tengo el honor que esté la directora de Gestión Pública, Rosana Polastri, y la rectora de la Universidad del Pacífico, Marta Chávez, aquí en esta presentación, un día domingo cuando podrían estar haciendo cualquier cosa mejor. También quiero decirles que algo que pongo en la introducción, que no tengo ninguna duda que la Universidad del Pacífico es el mejor lugar del mundo para trabajar, si es que se llama eso trabajar, porque lo que hago es leer, estudiar, escribir. Si eso es trabajar, bueno, llamémosle trabajar, pues. Creo que agradecerles a ellos, agradecerle a Cecilia Valenzuela por la oportunidad que me da todos los domingos de salir en Perú 21, que lo hago permanentemente y lo seguiré haciendo mientras ella me lo permita. Pero quiero dejar al último agradecer a una persona muy especial que es Malena Romero, quien está atrás. Malena Romero es presidenta del comité editorial. Si no fuera por ella, creo que nunca habría publicado nada. Malena es la que siempre está insistiendo, ¿cuánto vas? ¿Cómo vas? ¿Cuánto te falta? Esto. Y yo me desespero, llego a la casa desesperado a escribir como un loco. Pero necesito de alguien que me presione de esa manera para que esto pueda haber salido adelante. Gracias Ale, gracias Alfredo, gracias Marito por haber venido. La Universidad del Pacífico, sin duda alguna, es el mejor lugar del mundo. Y se los digo de corazón y de conocimiento. Este año cumplo 40 años en la universidad. 40 años, la conozco al revés y al derecho. Sé que tiene debilidades, pero son poquititas. La gran mayoría de cosas son virtudes. Imagínense, yo soy un simple profesor y que la rectora haya venido un domingo en la tarde a escuchar esta presentación dice mucho de lo que es la Universidad del Pacífico. Muchas gracias a todos.